viajo al litoral uruguayo, zona donde varias localidades a orillas del río Uruguay y de sus afluentes son parte de la historia más antigua del territorio que hoy ocupa nuestro país. Como el caso de la ciudad de Dolores, que a orillas del río San Salvador es un verdadero mojón en la historia. En esta ciudad viven alrededor de 17.000 personas, una comunidad que ha basado históricamente su economía en las actividades agropecuarias. Si bien su casco urbano se ha extendido con el paso del tiempo, el origen de esta comunidad se dio a orillas del río San Salvador. Por eso el vínculo entre los habitantes y el río es muy cercano desde siempre. Largos y pacientes trabajos de investigación arqueológica han permitido establecer fehacientemente que algunos de los primeros expedicionarios del siglo XVI establecieron asentamientos europeos en este lugar, como Sebastián Gaboto, que entre 1527 y 1529 estableció varios puertos en la región, entre ellos el del río San Salvador. Lo que no es menos importante es el hecho de que este lugar era habitado por comunidades originarias desde tiempos inmemorables, lo que generó varios enfrentamientos entre los dueños naturales de estas tierras y quienes llegaban para apoderarse de ella. Pero el motivo de mi visita a esta zona no es solo para hablarles del pasado, sino también para mostrarles cómo de a poco el turismo sigue ganando terreno. Motivos para que esa industria se siga incrementando hay de sobra. A la historia tan importante vinculada a los orígenes de nuestro país se le suma la naturaleza, principalmente vinculada a los ríos que bordean o atraviesan el terreno de un extremo al otro en el departamento de Soriano, como el río San Salvador, el río Negro y hasta el propio río Uruguay. ¿Cuántos departamentos tienen 3 hermosos ríos, fuentes navegables importantes, más una serie de arroyos por los cuales se puede hacer diferentes experiencias como canotaje o hacer kayakismo? Pero estoy hablando de 3 ríos importantes: el río Negro, con esa extensión de unos 75 kilómetros navegables, que es de la ciudad de Mercedes un poco más arriba. Luego tenemos el río San Salvador, llegando a la hermosa ciudad de Dolores, y el río Uruguay, que nos bordea y que nos ofrece en algunos de sus tramos 2 hermosos balnearios, como son la Concordia y la Agraciada. Y nuestra tarea es invitar a que embarcaciones del país o de la vecina orilla vengan a nuestros puertos deportivos y recorran nuestros ríos. La ciudad de Dolores se llama así porque los pobladores bautizaron con el nombre de la imagen religiosa que adoptaron como patrona del lugar, en este caso la Virgen de los Dolores, cuya imagen fue traída desde Buenos Aires en el año 1774. En ese momento solo había en la zona una pequeña capilla de oración. Fue con el transcurso de las décadas posteriores que el edificio se fue ampliando. En su estructura exterior guarda algunas características, sobre todo en sus materiales, tal cual las primeras etapas de la construcción religiosa. Hoy es un monumento histórico, cuyo edificio, como suele suceder en casos como este, ha trascendido lo estrictamente religioso y forma parte de los sitios que se visitan turísticamente en la ciudad. El lugar tiene la particularidad de que allí brindó servicios misioneros Jacinto Vera, el primer obispo de Uruguay.
Ahora me dirijo hacia la zona del puerto de Dolores, porque en este lugar podríamos decir es donde comienza la historia de la ciudad. No solo porque fue a donde llegaron los primeros expedicionarios del siglo XVI, sino porque el desarrollo de la actividad comercial se dio en esta parte. Aquí encontramos edificios antiguos y algunos en plena actividad, como las instalaciones del Molino Dolores, antiguamente Molino San Salvador. Es precisamente en una antigua edificación que pertenece al complejo industrial donde funciona uno de los puntos de interés de la ciudad de Dolores. Los invito a conocer la Canguazú. Podría decirles que es un museo, aunque lo que encontré en su interior es bastante más que objetos antiguos. Y estamos en donde antiguamente funcionó el Museo de la Agricultura, que era un museo que pertenecía al Molino San Salvador, que está enfrente nuestro acá, y esta casa pertenece al actual molino, que se llama, cambió de la firma, y ese Molino Dolores. Y ese museo, por problemas de gestión, quedó cerrado unos cuantos años, y bueno, y vecinos y vecinas que nos gusta un poco la historia, nos gusta un poco el rescate patrimonial, nos hicimos cargo del museo, firmamos un comodato con las autoridades del molino que le hemos estado renovando constantemente, y hicimos una asociación civil que se llama la Canguazú. Y la gente nos pregunta, ¿y por qué se llama la Canguazú? Bueno, la Canguazú es el nombre que le daban nuestros indígenas en lengua guaraní a nuestro río San Salvador, bautizado por los españoles como río San Salvador, pero nuestros indígenas le llamaban en lengua guaraní la Canguazú. La construcción en sí misma ya es un factor destacado. Es una de las estructuras más antiguas de Dolores, enclavada en la zona portuaria, que es donde se originó la comunidad. El puerto en el río fue uno de los factores determinantes para el crecimiento de la actividad comercial en esta zona siglos pasados y por ende del número de pobladores. Toda la actividad industrial, la actividad fabril, la actividad comercial de Dolores, hasta 1950, vamos a llamarle, vivió acá, y estamos en la zona del puerto, porque la zona del puerto de Dolores durante, digamos, 100 años fue una zona comercial donde se sacaba toda la producción agrícola de la zona, salía por el puerto de Dolores. Y otra cosa que tenemos es un enorme acervo fotográfico, conservamos un enorme acervo fotográfico de ese Dolores, del Dolores cuando toda la actividad comercial, la actividad industrial se generaba en la zona portuaria, que han sido donaciones que nos han hecho familiares de viejos fotógrafos o gente que nos acercó viejas fotos de lo que fue toda la actividad agrícola de Dolores a principios de siglo, con las viejas cosechadoras. O sea que intentamos rescatar lo que se llama todo el patrimonio tangible e intangible que tenemos en nuestra comunidad. El museo tiene varias áreas temáticas. Una de las más sorprendentes es la vinculada a los hallazgos paleontológicos, restos fósiles de los ejemplares que pertenecieron a la megafauna que habitaron estas tierras hace 10.000 años. Quien hoy me recibe, Eduardo Poloni, conjuntamente con otras personas, han encontrado y desarrollado tareas de investigación de incalculable valor. Hoy las piezas son exhibidas y nos permiten apreciar el tamaño de aquellos animales. Es una zona muy rica en fósiles de lo que es la megafauna, que eran enormes mamíferos que vivieron en nuestra tierra, en todo lo que es la zona de Dolores y cercana acá, que se extingue hace aproximadamente 10.000 años, pero que nosotros volvemos a encontrar sus rastros y sus restos aflorando en las barrancas de nuestros arroyos y nuestras cañadas, y también tenemos una muestra de toda esa enorme megafauna, perezosos enormes, gliptodontes, tigres dientes de sable, están en nuestras vitrinas acá en nuestro museo. No
muchos imaginan el trabajo que representa retirar del campo este tipo de piezas, sin dañarlas. Son muchos meses de búsqueda y luego otro tanto para poder trasladar y preparar la pieza para mostrarla al público. En este museo hay una pieza especial. En este caso es una cola de gliptodonte. Si bien también hay una caparazón, que es muy llamativa y espectacular en tamaño y en diseño que la naturaleza empleó para decorarla, la pieza que se destaca es la cola, porque esta parte del esqueleto de un gliptodonte no es tan común de ver, y mucho menos en perfecto estado como en este caso. De los 10.000 años de antigüedad en el tiempo, viajamos un poco más cerca, hasta el momento donde esta parte del continente era habitado por tribus originarias. Esas mujeres y hombres que vivían aquí dejaron un legado cultural a través de los objetos que han sido encontrados. Muchas piezas de diferente tamaño y característica permiten establecer que aquí había comunidades indígenas muy importantes. Es un lugar donde tratamos de rescatar todo lo que sea el patrimonio de la localidad, de la zona. Vivimos en una zona muy rica, arqueológicamente hablando, está lleno de asentamientos indígenas, toda la zona de la boca del río San Salvador, la costa del río Uruguay, lo que es la zona de Villa Soriano y la costa, la boca del río Negro. En este museo hay un montón de piezas y objetos sumamente valiosos, algunos de una antigüedad increíble, sobre todo lo que tiene que ver con la megafauna que existió en esta zona del Uruguay. Pero también arqueológicamente hay objetos que son muy valiosos, entre otras cosas porque este arco de flecha que vemos aquí en esta vitrina es uno de los pocos que se ha encontrado en Uruguay. No es de las piezas más comunes encontrar los arcos que utilizaban los indígenas. Entonces poder verlo desde tan cerca, sin duda que representa uno de los aspectos que más me llamó la atención aquí en el museo. Pero además, que como todas estas cosas, también tiene su historia muy particular a la hora de haber dado con él y que hoy sea parte de lo que se exhibe en este lugar. Es un arco indígena que tiene contexto, porque se encontró acá en esta zona. A fines del siglo XIX, una familia alemana, los hermanos Bremermann, compran un predio cercano al río Uruguay para construir un molino. Y mientras estaban cavando para hacer los cimientos de lo que fuera el molino Unión, encuentran un esqueleto y un palo que interpretaron ellos que era un esqueleto indígena y un arco indígena. Eso la familia Bremermann lo pierde, pero queda la historia en la familia del arco indígena. Hasta que hace unos años atrás, unos 15 o 20 años atrás, un Bremermann, joven, más joven que yo, va a visitar a su tía abuela. Y la tía abuela, que era una señora que vivía sola, agarró un palo de atrás del ropero para correr unas pesadas cortinas que tenía en su casa. Y este sobrino lo mira al palo y dice: tía, ¿qué es esto que tenés acá? Y ahí comienza toda una historia preciosa de estudio de ese palo a través de arqueólogos, a través de la comparación de ese palo con un viejo arco charrúa que se habían llevado a fines del siglo XIX y que está expuesto en el Museo Smithsoniano en Estados Unidos y está expuesto como arco charrúa. Y bueno, todo ese estudio entre arqueólogos, la comparación con el arco indígena del Smithsonian, nos llevó a que estábamos en presencia de un arco charrúa. Para personas como Eduardo, que han dedicado parte de su vida a buscar y difundir material histórico vinculado a la fauna o a los primeros pobladores de la región, cada hallazgo significa algo muy especial. Como el día que recibieron la noticia del museo que el objeto encontrado casualmente en Dolores era exactamente igual al arco charrúa que se exhibe en los Estados Unidos. Y es una emoción enorme, pero además en esa misma historia también después sale la investigación porque ellos nos preguntaron, Estados Unidos, qué madera podía ser, porque ellos no sabían, nosotros tampoco. Y bueno, la investigación basada básicamente en los técnicos, en los arqueólogos, pero basada en el saber popular,
de gente que conoce nuestra flora autóctona, que fue la que nos llevó a decir que este arco es algarrobo y el de allá también es algarrobo. Es toda una historia muy linda, pero a mí me parece que también es bueno rescatar que atrás de cada elemento expuesto en nuestro museo, a mí lo que me gusta es rescatar las historias, humanizar ese hallazgo, ¿no? Decirle que atrás de ese hallazgo, después de la mano del último charrúa que lo usó como arma o para cazar, también hay toda una historia de la gente que lo encontró, de la familia que lo guardó, de toda la investigación que tuvimos que hacer para determinar si realmente era un arco, de toda la investigación que hicimos acá preguntándole a la gente nuestra qué madera le parecía que era y todo el mundo nos dijo que era algarrobo. Esa historia me parece es tan valedera como el simple hecho de mostrarlo. Sin duda que esta ciudad ofrece muchos atractivos que forman parte del desarrollo turístico. Pero para que haya turismo tiene que haber servicios. Y en materia de alojamiento, tengo que confesarles que conocí una propuesta que me sorprendió gratamente. Un hotel digno de cualquier ciudad turística afamada, a orillas del río. El Hostal del Espinillo me sirvió como base para poder realizar varios trabajos especiales desde esta zona del Uruguay. Este complejo, junto con otras propuestas del sector en Dolores, no hacen otra cosa que confirmar la importancia que va adquiriendo el turismo más allá de los puntos tradicionales de vacaciones en nuestro país. Y bueno, sí, se está viviendo muy motivados con el tema del turismo. Intentamos que se desarrolle, siempre estamos buscando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se le puede brindar al turista. Y bueno, tenemos una rambla espectacular que no pueden dejar de... El que viene a Dolores no puede perderse de recorrer la rambla de punta a punta. Mucho verde, el río San Salvador es espectacular. También tenemos en el río, para ofrecerle a los turistas, siempre paseos guiados en una embarcación pequeña, pero preciosa embarcación, y te lleva hasta el puerto de San Salvador y de ahí vuelven, muy, muy lindo. El desarrollo turístico en ciudades como Dolores, donde la economía regional se basa en la producción en el campo, está muy ligado a los huéspedes, que usan estos alojamientos por motivos de trabajo, pero que de a poco fueron trayendo a sus familias de paseo. Esa gente que viene, esos empresarios, esa gente que viene por trabajo, a su vez empezó a traer a sus familias, a sus niños, empezó a traer a sus amigos. O sea, nos hemos visto envueltos en una gran familia de personas que vienen y que a su vez te traen amigos y te traen niños y te traen familia. También contamos con el público argentino que viene en verano, que te hace el cruce y se queda, como te digo. Se queda una noche, 2 noches y después siguen a otros destinos. Y cuando retornan vuelven a lo mismo, se quedan también, disfrutan. Es muy relajante también el lugar al estar cerca del río, viste que como que es muy distendido. Un lugar puede tener infraestructura para que un turista pase bien, pero sin el capital humano no hay desarrollo viable. Son las personas que trabajan en estos lugares las que le dan sentido a las inversiones tan importantes como esta, que se han hecho en el interior de Uruguay. Hay muchos que vienen y te dicen, tenemos que ir acá, allá y allá, porque ya lo tienen marcado. Hay otros que te dicen, ¿qué me decís que tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde no me puedo permitir no ir en Dolores? Y bueno, y ahí estamos nosotros. Y eso es lo lindo que te deja la hotelería y lo lindo que ellos también se pueden llevar. Porque hay gente que la mayoría de la gente se va feliz de este lugar y principalmente por eso también, por el trato. Si el factor humano no está alineado y no está convencido y comprometido, es como te decía, es como que uno prepara la casa para recibir gente. Entonces, ¿cómo hace cuando uno recibe visitas? Y pone lo mejor.
Y lo mejor es la alegría también, es el asesoramiento que pueda dar, guiar, hablar bien de todo lo que tenemos. Y me alegro que lo hayas dicho, porque la verdad uno lo vive, uno a veces también hace un montón de esfuerzos para capacitar, en fin, pero si tú lo vivís, vamos por buen camino, ¿viste? Que eso es importante. El factor humano es todo, puede estar la infraestructura, puede estar la naturaleza, pero si el factor humano no está, difícilmente podamos entonces recibir bien a los visitantes. En Dolores el turismo crece y motivos que lo justifiquen sobran. Por lo que hay en la ciudad, por su historia, por su naturaleza y también por todo lo que hay para hacer en los alrededores. Confirmando que esta zona de Uruguay es muy productiva, también turísticamente hablando.